Bueno, bien, entendido. Hola, buenas tardes. Ahora soy el anfitrión. Buenas a todos. Bueno, me gustaría alguna vez poder poner... me voy a tomar unos segundos para ver si alguna vez puedo verlos a todos como salen las pantallas de televisión, porque yo a veces estoy solo yo. No hay caso. No, me aparecen parcialmente, pero bueno. Bueno, chicos, hoy, ayer en realidad, pero bueno, no importa. Recientemente me doy cuenta de que hoy es la última clase, en lo que cuando di vuelta el papel del cronograma me encontré que era la última clase, no había más. Y bueno, en relación al tema, se trata de la lección 17, respecto a la fase ejecutiva en el cumplimiento de la pena, y hay dos conferencias, una de 39 minutos y otra de 28 minutos del titular de la cátedra, que están colgadas y dice así, o sea, ejecución penal, fases, primera parte y segunda parte, dictadas por el titular. Con lo que me remito a lo que dice él, porque como lo sostuvo el propio doctor Rickert, hay abundante material y estas clases tenían que ser facilitadoras. Así que yo no voy a presentar, como lo he hecho en todos estos miércoles que hemos tenido encuentros, una clase en términos de cátedra, en función de que ya existe la conferencia pronunciada por alguien que sabe más del tema que yo, o por lo menos tiene más autoridad académica e institucional. Voy a hacer simples referencias normativas después de abrir esta última, de este último meet con ustedes antes del parcial, para que hablemos sobre las cuestiones que ustedes tengan dudas. Por ejemplo, he recibido cuestiones y les pido disculpas a los que me tardé en contestar, pero bueno, los contesté. ¿Pueden haber quedado insatisfechos? También. Así que si quedaron insatisfechos, esta es la oportunidad ideal. Estaban relacionados con cuestiones vinculadas al concurso de delitos, había cuestiones que estaban vinculadas con unidad de acción, etcétera, etcétera. Pero los contesté, todos los que recibí los contesté. El de las dudas que planteaban la unidad de acción en la omisión, y también el caso de cuándo había un concurso real cuándo había pluralidad de delitos sin que fuera un concurso real de delitos, y después, bueno, no me acuerdo cuál otra, pero lo que recibí, lo que controlé en el Yahoo mío, al final lo contesté. Pero bueno, insisto, pueden haber quedado insatisfechos, así que si podemos aclarar esas dudas, es la oportunidad. Abran el micrófono los que quieran hablar. En un correo no deseado. No, si se lo mandé uno solo. Bueno, no importa. Yo también tengo problemas con eso. Es más, tengo que revisar el vacunato. Sigo esperando, ¿eh? No hay ninguna duda. Ustedes saben que el examen va a ser igual con la modalidad de multiple choice, la misma cantidad de preguntas, la misma cantidad de puntos
correctos, creo que son 13. Las unidades van de la 10 a la 17. Yo recomiendo no perder de vista que tanto lo que tiene que ver con tentativa, autoría y unidad y pluralidad de delitos son cuestiones que están encarnadas en la tipicidad, de modo que no refrescar el saber respecto de las estructuras típicas dolosas, activas, dolosas omisivas, tipicidad imprudente comisiva y omisiva. Y quería decirles, en función de las dudas que se han ido planteando, que el punto de partida, o sea, la cuestión vinculada a la unidad de acción en el concurso de delitos, también tiene mucho que ver con la determinación de si se trataba de una acción o una omisión en el ámbito de la tipicidad. Y creo que es recurrente, y por eso les sugiero volver a leer las estructuras de esas tipicidades para que les quede adentro, porque advierto que es muy común confundir la infracción al deber de cuidado como una omisión. Y no es lo mismo. Aun cuando la sola idea de la imprudencia sea el haber omitido algo. Pero esa omisión de cuidado, o sea, esa infracción de cuidado, que es el no haber hecho algo que correspondía, por ejemplo, vamos a ver, mirar por el espejo retrovisor, no significa que eso se convierta en una tipicidad omisiva, porque al haber emprendido la conducta y haber provocado una lesión a alguien que pasaba por detrás, es un tipo de acción imprudente, aun cuando no miró el espejo retrovisor. Entonces, nosotros el punto de partida para eso es establecer, el punto de conexión va a ser la causalidad. Cuando el comportamiento es el que genera la puesta en marcha de la causalidad, no va a haber duda de que estamos ante una tipicidad de acción. Y si se trata de una tipicidad imprudente, tendremos que analizar cómo se construye el tipo objetivo, cómo se construye la tipicidad del tipo imprudente, verificando justamente esa infracción de cuidado, ese nexo de determinación que lo liga al resultado. Esa faceta de previsibilidad de la causalidad y de evitabilidad. Bien, eso porque el tipo imprudente se analiza de ese modo y porque el tipo omisivo tiene una estructura distinta que requiere la existencia de esa situación generadora del deber de actuar, la capacidad individual de interponer el comportamiento adecuado y ese no comportamiento que se llama agere o agere, o en castellanizado aliud agere. En español aliud agere, el otro hacer.
Todo comportamiento distinto al mandato de acción es el que está prohibido. Y luego la omisión impropia, en la que además se suma la posición de garante y la evitación del resultado. Esto digo porque hay 4 formas de omisiones culposas que yo se las quiero decir. Espero que no consideren fuera de tema o inapropiado esto, pero me parece que hay que reforzar. ¿Cómo se configura una omisión culposa? ¿Cómo se configura una omisión culposa? Porque el sujeto no aprecia adecuadamente que hay una situación de peligro para un bien jurídico. El policía que escucha gritos cree que en realidad están haciendo una obra de teatro al lado y se están divirtiendo. No aprecia el error. El guardavida ve que alguien está haciendo seña y cree que está saludando para que le saquen fotos, no, se está ahogando. Entonces ahí hay una apreciación equivocada de la situación típica generadora del deber de actuar. Otra puede ser en la que no se aprecia la capacidad para resolver. La persona que ve al niño ahogándose en el río cree que si él ingresa como no sabe nadar, se va a ahogar también, y no era así. Si hubiese ingresado al río, el agua le llegaba hasta la rodilla y lo hubiera podido salvar. Y ya en lo relativo a la posición de garante, las circunstancias que colocan en error al garante, por ejemplo, el médico que esa noche no sabía que estaba de guardia y por lo tanto se producen terribles accidentes en la guardia que no son atendidos por nadie y mueren o quedan con lesiones personas, fruto de que el médico no sabía que esa noche estaba de guardia. Entonces ahí hay una falta de cuidado en apreciar la circunstancia que lo colocaba en posición de garante. Esas son 3 omisiones culposas, las 3 formas de la omisión culposa. Después, bueno, tenemos todas las tipicidades comisivas. Pero esto lo digo para que ustedes puedan vuelvan a hacerse de las estructuras, porque tiene mucho que ver cuando hay un comienzo de tentativa en la omisión, si es que puede haber tentativa en la imprudencia, como lo hemos visto la vez pasada, etcétera, etcétera, etcétera. Primero hay que colocarse en la estructura típica para saber si vamos a estar hablando de autoría, de tentativas y de qué modalidades concursales puede haber. Bueno, vuelvo a invitarlos a las preguntas. Silencio, mutis por el foro. Bueno, entonces me voy a ir derecho a marcarles fundamentalmente las líneas normativas, ¿no? El marco normativo del tema de hoy. La fase de ejecución penal es algo que se incorpora al estudio o forma parte de la preocupación académica y legislativa de modo muy reciente. Cuando un preso quedaba preso, formaba parte del objeto de estudio, de seguimiento, custodia, solamente de la agencia ejecutiva, del servicio penitenciario, y rara vez existía, más allá de los pedidos de acceso a la libertad condicional, rara vez había un involucramiento por parte de la jurisdicción. Eso cambió y es lo que se llama la judicialización de la fase ejecutiva,
es fruto de la adhesión de la República a los tratados internacionales que marcan la finalidad de reinserción social y de reintegración, y quedaron plasmados en una ley nacional, la ley 24.660, y luego en el ámbito de la provincia de Buenos Aires con la ley 12.256 de ejecución penal. Las dos leyes tienen ámbitos, tanto aspectos administrativos, pero aspectos que hacen al fondo, es como si fuesen la parte general del Código Penal, digamos, o sea, constituyen derecho sustantivo de orden nacional, y así lo fijó la Corte en un fallo en el que estableció que los parámetros que se establecen tanto por los tratados internacionales como la ley nacional operan sobre todo el territorio, y las provincias lo que pueden hacer es ampliar las posibilidades de acceso a los beneficios que mínimamente están establecidos en el orden nacional. De todas maneras, el capítulo o la ley, el articulado por excelencia que hace a las posibilidades de acceso a una libertad anticipada en cuanto a lo que tiene que ver con la determinación de una pena, están en el artículo 13 al 17 del Código Penal. En el artículo 13 se fijan cuáles son los requisitos para poder acceder a una libertad anticipada. Yo no me quiero extender mucho en este tema, pero quiero dejar sentado un fundamento de por qué ocurre esto. Tanto la condena condicional como la libertad condicional, como los regímenes de semilibertad, de prisión nocturna, diurna y de libertad asistida, etcétera, etcétera, son el reconocimiento de que la cárcel no es buena y de que hay que tratar de evitar que la gente esté dentro de una cárcel, porque si la cárcel fuera buena, entonces bienvenidos sean los tratamientos, pero no es un club social, ni un polideportivo, ni un centro de recreación. Por más que exista una oferta de educación y de oficios y laboral, desde el momento en que sabemos que cualquier privación de derecho, que importa la privación de libertad, es un dolor por definición, nadie quiere ir a un hotel a que le inflijan dolor. Entonces, hay un reconocimiento obvio de que la cárcel no es buena. Ahora bien, si es a través de estímulos o a través de modos de persuasión o de advertencia, ya veremos. O sea, fíjense, miren, hagamos un recorrido desde cómo puede empezar una persona a ser criminalizada. Puede tener un primer proceso en el que la causa se archive. Puede tener un segundo proceso en el que la causa arribe a una suspensión de juicio a prueba. Puede tener un tercer proceso en que de ahí tenga una suspensión de juicio a prueba, una condena de ejecución condicional. En una cuarta oportunidad, esa ejecución condicional tendrá que tener como posibilidades de una pena de cumplimiento efectivo que quizá no supere los 3 años, pues entonces a los 8 meses podrá tener la posibilidad de obtener una libertad condicional. En el artículo 35 lo que se establece justamente, en el artículo 13 lo que se establece es justamente cuáles son los términos cronológicos que se deben satisfacer para poder acceder a una libertad condicional, que sería un anticipo. Cuando nosotros decimos que alguien es condenado a prisión perpetua, si bien el nombre es prisión perpetua y perpetua sería para siempre, ese para siempre no existe en nuestro orden jurídico, o por lo menos no existe, salvo una excepción hasta ahora, que quién sabe algún día
podrá verse. Ahora vemos eso. En los casos de prisión perpetua, el código dice que recién a los 35 años de cumplida la condena se va a poder obtener la libertad condicional. Cuando supera los 3 años de prisión, se requieren los 2/3, y si se tratase de una pena de 3 años o menos, a los 8 meses recién se puede obtener. Luego se enumeran una serie de requisitos que debe cumplir, o sea, pautas que debe cumplir el liberado, y en las que fundamentalmente las más importantes son las del inciso primero y las del inciso cuarto, que es residir en el lugar que denuncie y no cometer nuevos delitos. En el artículo 14 se establece que la libertad condicional no se concederá a los reincidentes. No obstante, este artículo ha sido reiteradamente cuestionado y declarado inconstitucional en varias ocasiones, como así también las limitaciones que le siguen vinculadas a determinada clase de delitos que por su consideración aberrante se entiende que no son merecedores de que se pueda obtener la libertad condicional. No obstante, también bueno, es que lo que quería decir era que además del artículo 14 y estos delitos en particular, tanto la ley de ejecución nacional como de la provincia de Buenos Aires han incorporado restricciones para esta clase de delitos vinculadas a las posibilidades de libertad asistida, de regímenes de autorresponsabilidad, lo que también ha sido cuestionado en distintos ámbitos tribunalicios y con resultado favorable. Para hacer una síntesis muy en que los fines supra, que están encima del orden jurídico ordinario, es decir, desde el momento en que los tratados internacionales fijan las pautas de progresividad y siempre de progresividad, pero a la vez atadas al principio de culpabilidad y de proporcionalidad y de responsabilidad por el hecho, por lo que todas estas presunciones iure de iure que se anticipan a la posibilidad del acceso niegan justamente los fines que contiene la ley. Bien. Bueno, está claro que, como decimos, uno de los comportamientos fundamentales para que mantenerse en libertad condicional es no cometer un nuevo delito. El artículo 15 establece que la revocada libertad cuando se cometiere un nuevo delito o se violare la obligación de residencia. Por eso digo que estas son las más importantes. El resto de los comportamientos que se sugieren, como puede ser someterse al cuidado de un patronato o llevar a cabo un tratamiento médico o adoptar un oficio o profesión, pueden dar lugar a que en el momento del análisis sobre el cumplimiento se tenga en consideración si se va a tener ese tiempo por cumplida o no la pauta de comportamiento para, en todo caso, ejercer el control que establece el artículo 27 bis, es decir, si puede ampliar o no el término de control. El artículo 15 establece una
justamente en términos idénticos a los de las pautas de comportamiento del artículo 27 bis relacionadas con la condena condicional, en la primera parte del artículo 15, modificado por la ley 25.892, se establece que cuando no se satisfacen las reglas impuestas por el tribunal puede disponer que se compute o no de ese tiempo para el cómputo del agotamiento de la pena. Bueno, tenemos un problema en el artículo, se olvidaron cuando se reformó el artículo 13 y se pasó de 20 a 35 años en el año 2004, el artículo 13, del mismo modo que se modificó el cómputo máximo del artículo 55, que nos lleva hasta 50 años de prisión en el caso de concurso de delitos. Antes era el máximo de la pena de que se trate, y el máximo de la pena de que se trate siempre había sido el homicidio, y el máximo del homicidio eran 25 años. Bien, ese 25 años se convirtió en 50, y los 20 años para obtener la prisión, la libertad condicional en el caso de prisión, se convirtieron en 35. Ahora bien, cuando el artículo 16 dice transcurrido el término de la condena o el plazo de 5 años señalado en el artículo 13, en realidad ahora dice 10 el artículo 13. Así que este artículo hay que tenerlo por corregido implícitamente. Ojo con los 5 años del artículo 16, quiero decir. Bueno, de todas maneras, ¿qué es lo que dice el artículo en este caso? Transcurrido el término de la condena o el plazo de 10, no de 5 años, relativos a las perpetuas, 10 años en el caso de las perpetuas, sin que haya sido revocada la libertad condicional, la pena va a quedar extinguida. Les decía que en relación a la prisión perpetua, que en realidad no es tal porque tiene la posibilidad de obtener a los 35 años la libertad condicional. Sin embargo, todavía les comento porque es un caso muy mediático y seguramente ustedes hasta lo vieron en forma cinematográfica. En febrero de este año se cumplieron 49 años de que Carlos Robledo Puch está preso. Y en el año 2016, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ante el recurso que interpuso Robledo Puch por la denegatoria de la libertad condicional, señaló que no había penas perpetuas y casó, o mejor dicho, casó no, o sea, revocó el fallo, porque no es casación, revocó el fallo y reordenó el reenvío para que se dicte uno nuevo. Bueno, eso fue en 2016 y estamos en el 2021. Así que este es el único caso de prisión perpetua de facto que yo conozco y que puede que no se convierta así. Por supuesto que ustedes, cuando lean en el artículo 28 de la Ley de Ejecución o los requisitos que se exigen entre el artículo 101, 104 y 3
de la Ley de Ejecución Penal de la provincia, la 12256, van a ver que hay todo un trabajo de elaboración de informes que tienen que ver con las evaluaciones personales, el seguimiento, las actividades personales, el estudio, las sanciones si es que las hubo o no. Es decir, por supuesto, a Robledo Puch le han negado el acceso en base a un criterio peligrosista que está en el 41 y no le voy a negar, o sea, se lo ha invocado, que se trata de una persona que no ha internalizado ningún valor y que no se encuentra, sería incapaz de adaptarse al medio social, en resumidas cuentas. Es decir, que puede que sus informes sigan viniendo desfavorables. En algún momento se va a tener que tratar el tema. El tipo ya tiene 70 años, o sea, creo que 69 o 70 le festejaron en Olmos este año. No estoy comentando el caso, ¿eh? Ojo que yo no sé si pongo el gancho en una libertad condicional. El día que salió el juicio, dicho con ironía, ¿no? El día que lo condenan, cuando leen el fallo y lo condenan a una prisión perpetua por 11 homicidios y más de 30 hechos, les advirtió a todos los presentes que algún día iba a salir y los iba a matar a todos. Así que, bueno, hay que estar en los zapatos del tribunal oral. Pero bueno, no importa. Lo que voy es que es anecdótico, es irónico, menos para Robledo Puch, esto que estoy contando, obviamente. Pero bueno, lo que en términos teóricos tanto se declama, yo, por el contrario, hoy quiero señalar que hay una excepción a ese principio general de que siempre la prisión perpetua termina con una libertad condicional. Porque acá hay un caso en el que... Bueno, vuelvo a abrir un pequeño recreo para las preguntas. Profe, no sé si se me escucha. Sí, a ver, de vuelta. No, le quería consultar sobre el caso que estaba hablando de Robledo Puch. Si en ese caso no sería ejercer tutela sobre la persona, o sea, no es algo que corresponde si hubiese sido declarado incapaz por una incapacidad psíquica o algo por el estilo, en el sentido de que se le revocan sus derechos y que no podría ejercer por cuenta propia, por el tema de que lo nombran peligroso y todas esas cosas. Yo creo que si el caso pasara a tener una intervención actual, la remisión a la justicia civil sería lo más adecuado. Pero cuando un órgano jurisdiccional de naturaleza penal dicta una medida de seguridad, ese es el tribunal encargado de decidir. O sea, la competencia, nadie va a desplazarle la competencia al tribunal para el levantamiento de la medida de seguridad. Yo creo que sí. Hoy en función de la Ley Nacional de Salud Mental, aún en hechos graves de homicidio por psicosis o por graves alteraciones de la conciencia, sí, hay un primer ingreso en forma de haber como si fuera una internación provisoria en un área de salud mental, y una vez que se determina en el campo penal la inculpabilidad, bueno, se lo coloca a disposición de la justicia civil para que a través de los equipos interdisciplinarios vean cuáles son los mecanismos de abordaje. Hoy es así, pero esto ocurrió hace mucho tiempo y
aun cuando hubo un enorme proceso de desmanicomialización, que significó el estudio de casos de infinidad de internados en institutos neuropsiquiátricos por medidas de seguridad penales de jueces que habían muerto, de expedientes que habían desaparecido y que estaban sometidos a un limbo jurídico, pero ya institucionalizados. Bueno, eso fue muy importante y la ley de salud mental ayudó mucho a eso. Entonces hoy el paradigma es distinto. En el caso, cierro este punto y agrego otra cosa que tiene que ver con las medidas postdelictuales que están últimamente, por ejemplo, ninguno de los últimos anteproyectos de reforma del Código Penal, en relación con los delitos sexuales, o por ejemplo, tienen en el ámbito penal controles, seguimientos con posterioridad al agotamiento de la pena. Ahí sería por la naturaleza de los injustos y en función de prevenir reiteraciones, ¿no? Pero en lo otro tiene que ver con sí, con... yo no soy un especialista para decir cuál es el concepto, porque puede que los especialistas, los especialistas en el campo específico de la salud mental digan que es equivocado hablar de riesgo para sí mismo, de peligro para las personas, etc., o de tutela, o de custodia, o de abrigo. Vieron que con respecto con las personas con capacidades disminuidas o con los menores, la terminología que se emplea cuando uno no se entra dentro de ese campo específico puede incurrir en errores. Entonces, yo no sabría, tengo bien claro que las personas no son peligrosas. En todo caso, se pueden elaborar pronósticos de comportamiento individual a través de estudios, pero de estudios individuales, nunca, jamás en función de estadísticas. Entonces, si hay que tutelarlo, custodiarlo, brindarle abrigo, bueno, pues les dejo a los especialistas la elección de la mejor palabra, pero sí entiendo que no puede formar, nunca puede ser de interés del campo penal. Bueno, con esto estoy abiertamente en contra de las medidas de seguridad, lisa y llanamente. Es decir, el injusto es lo que motiva la intervención de la reacción punitiva, del sistema punitivo. Pero una vez que se determina que la persona no reúne las condiciones para ser objeto de reproche por falta de culpabilidad, ¿qué tiene que hacer el sistema? No. Está claro que responde a otro momento. Uno tiene que saber que las sociedades se transforman y las legislaciones se transforman, y no es lo mismo el siglo XIX y la idea de defensa social del siglo XIX. Si uno se pone a pensar en quienes ocupaban las cárceles antiguamente, capaz que tenías presos, pobres, locos, mujeres solteras con niños y delincuentes. Es decir, era la Biblia y el calefón. Entonces, puede que las medidas de seguridad en el ámbito penal sean la Biblia y el calefón. Y hoy por hoy la decisión a ver, también está el tema de que yo no creo que hoy por hoy un psiquiatra diga que Robledo Puch requiera de una intervención psiquiátrica. No creo que aparezca un psicótico, un psicópata por delante. No lo sé, o sea, quiero decir,
será el equipo, el gabinete de especialistas en salud mental, las juntas que lo vienen evaluando desde años, que adoptan esas medidas. Con lo que va a quedar reservado a la medida de seguridad del tribunal hasta que la pueda levantar. En relación a lo que decías vos, comparto plenamente, y si hoy ocurriera, no tengo la menor duda de que habría una tentativa de colocar a la justicia civil en intervención del tema. No sé si di por satisfecha también la pregunta o me fui demasiado por las ramas también, pero bueno, ahí está. No, gracias, me sirvió. Simplemente era eso, porque por ahí, o sea, tratar esto de la peligrosidad y todo eso es como que me hacía asimilarlo con un incapaz jurídico, un inculpable y algo que no está en la sentencia. Entonces, jurídicamente me parecía interesante analizarlo. Y sí, es que es así, es la gran paradoja de que los jueces penales se ocupan de una persona que no ha cometido un delito. Pero bueno, yo lo que yo sí puedo asegurar es que ya hace un tiempo, desde la ley, desde que hemos logrado internalizar, hubo mucha resistencia de la justicia civil. Un juez civil no recibía a una persona, no quería tener a disposición una persona que había cometido un delito aberrante. Y cuando digo delito, un crimen aberrante o un comportamiento horroroso. Nadie quería tener ningún juez civil. Pero lentamente, a través de la presión, o sea, a través de las declaraciones, de las remisiones por declaraciones de incompetencia en muchos casos, porque se han trabado cuestiones entre juzgados de familia y juzgados de garantías de la provincia, digamos. ¿En quién debía intervenir? Y bueno, y la Corte ha dado claras señales ya de que cuando se declara incapaz de culpabilidad a una persona y se lo coloca, se lo interna provisoriamente y se lo coloca a disposición del juez civil, el juez civil tiene que seguir las herramientas que le da la ley de salud mental. Y para eso entonces un gabinete especialista tiene que abordar al paciente. Después, si tenemos instituciones que puedan brindar alojamiento o no, y que tanto los que tienen medidas de seguridad por decisiones de un tribunal criminal o internaciones no voluntarias coactivas, como dice la ley de salud mental, terminan en el mismo Melchor Romero, en la unidad 34 de Melchor Romero, bueno, eso ya es otra cuestión. Eso es otro problema, ¿no? Porque la verdad que así como se denuncia el déficit edilicio en cárceles y de servicios, en materia de salud mental, muchachos, no tienen idea, estamos peor que con las cárceles. Peor. La falta de contención y de asistencia que hay y la incapacidad de manejar los conflictos con personas que tienen patologías y que cometen injustos es infinita. Entre casos que suponen violencia en contexto de género, novios o maridos, etcétera, etcétera, enojados por la fractura del vínculo o por la imposibilidad, muchas veces también generado por conflictos que tienen que ver con las posibilidades de régimen de visitas o de posibilidades de custodia o de quién va a estar con los chicos del fin de semana, lo que sea. Pero entre estos casos y las personas que sufren patologías vinculadas a psicopatías y además acompañadas por adicciones, pero es más del 50% de los casos de la vida común. Más, mucho más.
mucho más que los robos y lo que ustedes se puedan imaginar. Es decir, sí, robos y delitos menores cometidos por personas con graves dificultades de culpabilidad y asociadas a patologías, infinidad, y violencia de género. Es lo que más hay. Y fíjense que son dos problemáticas en las que la justicia penal, la verdad, que poco tiene que hacer, por supuesto, no voy a negar la intervención o la reacción penal frente a comportamientos graves, pero que me refiero a la posibilidad del abordaje, no a la reacción punitiva, que siempre llega tarde y no resuelve ningún problema. Cuando hay una discusión, no estoy hablando de un femicidio ni de lesiones graves, estoy hablando de las famosas desobediencias por violación a la restricción de acercamiento, las amenazas que tienen que ver con que te voy a matar porque si no me das a los chicos, con el robo del celular de la expareja para verle los mensajes, la rotura de la ventana y la patada en la puerta, que es el delito de daño, la resistencia a la autoridad porque llamaron al patrullero y además tiene resistencia, daño porque rompió el patrullero, daño contra la puerta, amenazas contra la mujer, violación a la restricción, desobediencia por violación a la restricción de acercamiento. Bueno, todo eso quizás se podría haber evitado antes con un abordaje estatal distinto. Me refiero a la gestión de la conflictividad, no me refiero a la reacción del sistema penal, en este caso. Entonces, quiero decir, estamos llegando tarde a todo. A todo. ¿Qué hace un juez penal con la mujer sentada en la audiencia pidiéndole que le dé la excarcelación al marido que acaban de meter preso porque le pegó y el vecino llamó por teléfono a la policía y lo metieron preso? Y está bien, pero ¿se entiende a lo que voy? ¿Qué hace el juez penal frente a la mujer que le dice devuélvame a mi marido después de que le había pegado una cachetada? Bueno, obviamente hay que dar la intervención al Centro de Atención a la Víctima, a la Secretaría de Política de Género de la Mujer, en fin, un montón de cosas en las que el Estado debe concurrir a atender el conflicto y tratar de resolverlo. Nosotros, la justicia penal, lo único que hace es imponer penas. E imponiendo penas no vamos a resolver la sociabilidad de la gente. A eso es a lo que quería llegar. Entonces tenemos problemas con la mayoría de los casos que tratamos y con las personas, con la solución de las personas que se nos presentan habitualmente, con adicciones y con problemas psiquiátricos. Pero bueno, esa es la realidad. Hoy es la realidad. Antes, yo no, por supuesto que hoy visibilizada la violencia de género, queda mucho más patente, o sea, se denuncia más, por supuesto. Pero los problemas vinculados a la culpabilidad hoy son mucho más habituales que lo que uno podía ver antiguamente. O sea, no, una cosa es un psicópata o un psicótico que alucina que le están diciendo que tiene que matar a John Lennon, y otra cosa son los problemas los problemas psiquiátricos y de adicciones que tenemos hoy, en las que está retorcida la culpabilidad en muchos casos, y que en realidad las penas son cortas, además, y generalmente son reincidentes, con lo que un tipo que tiene una patología ni siquiera llega a acreditarse la patología. Se cumplió los 30, 40, 45, 2 meses o 3 meses de prisión de cumplimiento efectivo porque ya tiene una causa anterior, y a los 3 meses vuelve a salir, sin que, totalmente olvidado por el Estado,
Con lo que lo más probable es que se robe otro estéreo o se lleve a un lavarropa para venderlo por una pipa o por otra pipa. Y así es, se entiende lo que quiero decir, ¿no? O sea, tenemos el mismo adicto 5, 6, 7, 8 veces, pero no le resolvemos el problema. Lo metimos 7 veces preso un mes cada vez, o 2 meses cada vez. Y eso no me van a decir que no es un problema de culpabilidad, y no es un problema de abordaje desde otro lugar estatal. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Yo no tengo la solución, no, yo lo veo, pero me doy cuenta que no llegamos a tiempo a resolver el problema. El tipo se quedó preso un mes, 2 meses, y como el hecho era tonto, ¿por qué? Y porque se robó una tontería, pero tiene de 1 mes a 6 años, y bueno, ya está, 1 mes. ¿Y saben qué se toma como atenuante? Justamente la grave adicción que presenta el causante. Bueno, son cuestiones, niñez, salud, educación, son todas cuestiones que hay que disipar. Nosotros no somos una ambulancia, nosotros somos el cajón, la camioneta que lleva el cajón. No arreglamos nada. Y no lo digo en términos de frustración o fracaso, es conceptual, ¿eh? Es conceptual, es decir, nosotros somos una reacción, cuando nosotros estamos hablando, somos el equipo del sistema penal, somos el aparato estatal represivo, a eso decir. No, por más declamación que exista de fines de reinserción, no. Eso es un fin declamativo, está claro, y hay que ofrecerlo y hay que ofertarlo. Hay que dar herramientas, pero nadie puede predicar las bondades de la ejecución de la pena. Filosofía en zapatillas. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo. Profe, ¿le podría hacer una consulta más pequeña? No, no es muy larga. Con todo gusto, querido amigo. Vio que estudiamos la diferencia entre prisión y reclusión. ¿Esa diferencia materialmente no existe? O sea, ¿es algo simbólico? No hay diferencia material en el sentido de que equivale a cumplir la pena en un establecimiento penitenciario. Porque también leí que algunos consideran que es inconstitucional la reclusión y eso. Bien. A ver. Este es un tema interesante. Voy a empezar por leer un artículo del Código. El artículo 24. Dice, la prisión preventiva se computará así. Por 2 días de prisión preventiva, 1 de reclusión. Por 1 día de prisión preventiva, 1 de prisión. Es decir, que una persona que era condenada a pena de reclusión, si había estado 1 año presa antes de que la condenaran, cuando le hacían el cómputo de cuántos días había estado preso, le decían que estuvo 6 meses. Porque el código dice que cada 2 días de prisión preventiva, 1 de reclusión. Así que un hombre que había estado 1 año preso, después que lo condenaban le decían que había estado 6 meses nada más. ¿Se entiende? Bueno, eso fue declarado inconstitucional. El cómputo de la pena de la prisión preventiva es idéntico, sea la pena de prisión o sea de reclusión. Eso por un lado.
en la antigua redacción del artículo 13, se establecía que cuando la pena era reclusión perpetua, la libertad condicional se podía obtener a los 25 años, y cuando la pena era de prisión perpetua, la libertad condicional se podía obtener a los 20 años. Con el artículo 13 nuevo ha quedado todo unificado en 35. En cuanto a la ejecución de la pena, no hay instituciones para cumplimientos distintos, y la ley de ejecución penal ya no se refiere más al recluso o al preso, sino al interno. Entonces tenemos la declaración de inconstitucionalidad del cómputo para la reclusión, unificación en términos, declaración de inconstitucionalidad de la reclusión accesoria por tiempo indeterminado del artículo 52 para los supuestos de multirreincidencia, con lo que Zaffaroni y un amplio sector de la doctrina y jurisprudencia también entienden que la reclusión está derogada. Pero otros entienden que no, porque hay otros, y ¿sabes qué? No me puedo poner ahora a revisar artículo por artículo, pero me gustaría. Otro sector, y de esto van a encontrar fallos en Pensamiento Penal y en la página de la Suprema Corte del Tribunal de Casación Penal y en la misma Suprema Corte, que una cosa es que señalan que una cosa es el cómputo de la prisión preventiva y otra cosa es la derogación de la pena de reclusión, y que se encuentra vigente porque no fue específicamente derogada. A ver si me acuerdo. Acá tengo, artículo 44. Ahí estaba tratando porque con la pregunta se me vinieron a la mente un fárrago de cosas, pero sin poder ordenarlas bien. La pena que correspondería a la gente, artículo 44, tentativa. Si la pena fuera de reclusión perpetua, la pena de la tentativa será de reclusión de 15 a 20 años. Y si la pena fuera de prisión perpetua, la de tentativa sería de 10 a 15. Con lo que están diciendo, ahí está claro que hay una diferencia, que no ha sido modificada, que no pareciera violar ninguna norma de carácter constitucional, con lo que perfectamente se puede mantener la vigencia. Lo utilizo, yo sé que perfectamente hay tribunales que, en función de la mayor severidad de las posibilidades de acceder a la libertad condicional, prefieren la pena de reclusión. No está definido el tema. La verdad que todavía no se ha asentado la jurisprudencia en uno u otro sentido, y yo creo que hoy por hoy es la interpretación más conservadora, es la que se mantienen las diferencias entre la reclusión y la prisión, es la que en los órganos jurisdiccionales superiores de casación y de Suprema Corte es la que tiene mayoría. Así que, más allá del punto de vista de Zaffaroni sobre que la reclusión es una pena que no existe porque no se cumple del modo tal, en términos normativos
va a haber muchos tribunales que van a decir que se encuentra vigente y la letra de la ley les va a dar la razón. Y además que van a tener apoyo en los tribunales superiores, seguro también. Ah, bueno, sí, ahí lo entendí. O sea, igual también Zaffaroni se podría amparar en esto de la derogación de la ley por desuso. O sea, por la costumbre, en cierto sentido, de que no, el paso del tiempo. No, porque lo que vos estás diciendo es que hay un dato de la realidad. La reclusión se diferencia de la prisión en aspectos que tienen que ver con el modo de cumplimiento de esa pena. Esa es la de, así, desde el punto de vista ontológico, diría Zaffaroni, desde el punto de vista fenomenológico, desde el punto de vista de la realidad, las penas se cumplen del mismo modo. Pero desde el punto de vista normativo, la diferencia existe y es aplicable. Es aplicable porque tiene efectos distintos, como hemos visto ahí, en cuanto a los montos que se pueden atribuir en caso de tentativa, lo hemos visto ahí. Por eso tengo otros, estoy tratando de ubicar los otros supuestos en los que tiene un impacto decisivo. Pero bueno, no me viene en la mente ahora. Así que sí, como para ponerle un cierre, a modo de resumen. En la realidad no hay diferencia. Normativamente tienen efectos distintos y los tribunales los pueden hacer valer en su sentencia cuando determinan judicialmente la pena en cuanto a la imponen como pena de ejecución, pena de reclusión, con los efectos jurídicos que va a tener, no con los efectos en la modalidad de la ejecución que van a ser comunes y regidos por la ley de ejecución penal nacional o del ámbito de la provincia de que se trate. Pero cuando se tenga que fijar la posibilidad en el artículo 16 que hace referencia a las penas temporales, hasta 10 años más en las perpetuas, el término de la condena o el de los 5 años señalados en el artículo 13 que habla de la accesoria. Ahí podríamos tallar. Ahora no me encuentro otro. Pero bueno, lo más probable es que una futura reforma del Código Penal disuelva, elimine definitivamente el término de reclusión del Código. Hace varios años que venimos con las intentonas de reforma. La reforma que tenía a Zaffaroni, a Arslanian, Pinedo, la reforma creo que fue del 14 o 15, se presentó, bueno, antes de terminar la gestión anterior a Macri, al final fue Gil Lavedra, por eso quiero decir, yo los nombro porque eran una comisión muy amplia, había
de todos los partidos políticos y habían logrado un consenso muy importante. Paradojalmente, ese código no salió porque uno de los referentes políticos que más se opuso hoy integra el bloque oficialista, que sería quienes lo propiciaron en su momento, ¿no? Hoy es el presidente de la Cámara de Diputados, es decir, eso oficialista. Y sin embargo fue el que llevó adelante la campaña de firmas para que no se sancionara lo que llamaban el Código Zaffaroni, porque todos los delincuentes se iban a ir a la calle. Bueno, ahí ya se resolvía el tema de las formas, desaparecía la reclusión. Además que se abrían un montón de modalidades ejecutivas muy novedosas que también iban a tener una gran dificultad de aplicación por falta de presupuesto, no tengo la menor duda, porque la reforma vinculada a las penas era para un país con gran capacidad económica y de poder apoyar un seguimiento y una asistencia de ese tipo. Pero bueno, así como vieron que dicen que los derechos son indefinidos o infinitos en el sentido de no terminados, no acabados, de algún modo, el unfinished que le dicen, que emergen a medida que, diría Perón o Cafiero, con tono humorístico también, el Cafiero viejo, digo, el que está en la película de Capusotto. Frente a cada necesidad nace un derecho. Entonces, frente a cada circunstancia, a cada situación novedosa, nace una nueva reglamentación. Es así. Y jamás hubiéramos pensado que el derecho a la comunicación, o por lo menos a mí no se me hubiera representado antes, que la conectividad o el acceso a Internet podía ser un derecho humano básico. Y hoy quizá uno lo piense realmente así, en el sentido de que si no tiene eso, probablemente no tiene ni acceso a una vacuna o la posibilidad de educación. El mundo se transforma y con las transformaciones la dinámica de los cambios normativos tienen que tratar de sacarse la mochila de los preconceptos decimonónicos, el derecho antiguo. Hay que saber mover el avispero de vez en cuando. Y eso creo que le está haciendo falta también al sistema, al orden jurídico penal, que tiene más de 100 años de historia. Así que sí, habría que adaptar algunas instituciones, poner en claro, poner en blanco sobre negro, como dicen los periodistas, algunas cuestiones. Y esto tendría, realmente, aparte, es un plumazo, es sentarse y decidirlo en un plumazo, el eliminar un término y resolver una cuestión que a nosotros nos lleva años. Ustedes no saben la cantidad de años que se discutió sobre el concepto de secuela de juicio. ¿Qué era la secuela de juicio? ¿Qué era la secuela de juicio? De un día para el otro la sacaron del código, nunca se discutió más, pero puede haber habido 1 millón de libros escritos sobre qué era la secuela de juicio como causa de interrupción de la prescripción penal. Había desde el pedido de averiguación de paradero hasta lo que exigían una sentencia una condenatoria firme. Eso era la secuela de juicio. Miren el abanico de interpretaciones que había. Y todo porque no nos sentamos a definir las cosas claramente. Bueno, me parece que lo estoy aburriendo con esta cháchara de... Seguro, no me quepa la menor duda de que los estoy aburriendo ahora. Así que díganme si quieren algo más y si no ya los libero, les deseo mucha suerte. Espero que lo hayan pasado bien y hayan aprendido algo de todo este tiempo. Bueno,
De nada, querido. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias por todo, profesor. A ustedes, chicos. Bueno, mucha suerte. Mucha suerte a todos, ¿eh? Gracias por todo, profe. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Ya nos veremos ahí en algún hall, en algún pasillo, personalmente, cuando esto se levante, en el barcito de la pausa también, a charlar un rato. Suerte. Chao, profe.